Saludos, bendiciones, amigos. Gracias por estar conectado con nosotros. No sé por qué medio nos estés viendo en el día de hoy. No sé si por el canal o nos estás escuchando quizás en alguna de nuestras emisoras de radio o aquellos que ven las entrevistas completas a través del canal de YouTube. Gracias por siempre estar ahí pendiente a todo lo que estamos haciendo. Hoy tenemos una invitada que probablemente muchos de ustedes conocen y es una de las personas que más nos insistió el equipo aquí que trajéramos, que pudiéramos hacer los arreglos, y le agradecemos a ella de que pudiera sacar este rato para estar aquí con nosotros y compartir alguna de sus ideas. Estoy seguro que tú la conoces, te la presento en un momento. ¿Por qué estamos haciendo estos programas? Usted sabe, yo no tengo estos podcasts regularmente, no es nuestro formato. En realidad sí hacemos los programas de radio en la mañana y en la noche, pero ¿qué hemos decidido hacer? Bueno, en camino a las elecciones estamos trayendo primero un grupo de personas que poca gente conoce. Le hemos estado dando oportunidad a diferentes personas que no le dan espacio en otros lugares y queremos que usted los conozca. Una de las quejas que hay en Puerto Rico es que no hay opciones, que son los mismos, y te hemos demostrado que no es cierto, que en todos los partidos, para diferentes puestos, hay diferentes opciones y queremos que tú las conozcas. También traemos personas que sí usted conoce, que usted ha oído, que están constantemente en la prensa, pero la diferencia de estas entrevistas es que le damos la oportunidad de que puedan hablar en oraciones completas, nada de antagonismo, sino básicamente escuchar cuáles son sus propuestas, qué ideas tienen, cómo piensan, para que usted pueda tomar su decisión, al fin y al cabo, bien orientado. Y como dije, hoy nos acompaña una dama que realmente yo creo que ya hace un par de años atrás se ha vuelto muy conocida en Puerto Rico por sus posturas, por su forma de hablar, por lo que dice, por lo que habla, cómo se expresa, y definitivamente ha estado haciendo la diferencia en nuestra isla, y me refiero a la actual senadora por el proyecto Dignidad, la senadora Joan Rodríguez Bebe. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor, por esta invitación. Estoy muy contenta de poder conversar en oraciones completas. En oraciones completas. Así que yo voy a callarme, como si usted mira la otra entrevista, así ha sido. Así que usted va a responder. Lo que queremos es escuchar lo que usted piensa. Y quiero decirle que usted tiene aquí una fanaticada en mi equipo de trabajo, así que siempre están ahí pendientes a todo lo que usted hace y que están ahí siempre. Y lo agradezco. Y de hecho, desde que me lancé en el 2020, recuerdo que siempre he recibido esa buena acogida. Sí, aquí siempre hay gente que, ¿verdad? Y le respetamos personalmente. Estamos muy de acuerdo con todas, ¿verdad? Con muchas de sus posturas en general. Y yo también. Lo que usted defiende. Viceversa. Yo creo que sí. Yo creo que estamos más de acuerdo en muchas cosas, ¿verdad? Sí. Que en las que nos pueden quizás dividir, pero la realidad es que le agradezco que haya sacado el rato y nos acompañe. Oiga, tenemos un público que nos ve fuera de Puerto Rico, en el centro de la Florida, nos escuchan mucho. Y también, como esto lo publicamos en las redes sociales, pues mucha gente de Centro y Sudamérica. Y para ese grupo de personas, en cuestión de 2-3 minutos, ¿quién es la senadora Joan? ¿De dónde sale, verdad? ¿Cómo llega a donde está en el día de hoy? Bueno, aparecí en el ruedo político en el 2020, haciendo una campaña fugaz realmente para la candidatura del Senado por acumulación por Proyecto Dignidad. Antes de ese momento era básicamente una ama de casa con 2 niños pequeños que actualmente tienen 10 y 8 años respectivamente, un varón y una niña, y que son realmente el centro y el motor de mi vida. Y en aquel momento trabajaba a tiempo parcial en una empresa privada en el área de recursos humanos. Ahí estuve 3 años y ya en el 2019-2020 estuve por ese periodo de tiempo, que fue un año, haciendo un video podcast que se llamaba Religión con Calle, que producía Jay Fonseca. Ese espacio me dio la oportunidad de no solamente abordar en la esfera pública diferentes temas de interés para el sector conservador, porque estaba dirigido principalmente a ese público, pero realmente a toda persona con sentido común también. Y a raíz de ese espacio tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de los miembros fundadores de Proyecto Dignidad, y es así que conecto con la gente del partido, y ahí surgieron conversaciones sobre la posibilidad de una candidatura. Y tengo que decir, en poco tiempo, pues de la noche a la mañana, básicamente dije, caramba, voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Lo pensé, lo analicé en poco tiempo y tomé la decisión. Siempre me ha gustado la discusión política con la P mayúscula. O sea, la discusión del quehacer de la cosa pública, cómo administrar el gobierno, cómo dirigir un país hacia una meta común. Así que siempre estuve interesada. De hecho, estudié Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico antes de estudiar Derecho y antes de mi maestría en Derecho Canónico. Así que siempre estuve merodeando esos temas, escribía en el periódico por muchos años, columnas de opinión, también sobre temas políticos y temas religiosos. Y bueno, a fin de cuentas, cuando se dieron esas conversaciones, pues me lancé, me atreví. Dije, sí, lo voy a hacer porque entiendo que hace falta. ¿Eso fue hace cuántos años? Que se lanzó. Bueno, eso fue ahora en el 2020. 2020 fue que
la Primera candidatura vez. como tal, la primera vez. Primera vez. Mucha gente no conoce, ¿verdad? Y me gustaría que nos ilustrara qué es el derecho canónico, porque mucha gente, me imagino que le han preguntado múltiples veces si usted es abogada, cómo es, qué es eso en particular para que la gente sepa. Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad de Puerto Rico, soy abogada, nunca cogí la reválida porque continué acto seguido hacia una maestría en Derecho Canónico, que es el derecho de la Iglesia Católica. Okay. La Iglesia Católica organiza su estructura jurídica como si fuera la de un país. O sea que básicamente estudiar Derecho en Puerto Rico, pero estudiar el derecho de la Iglesia Católica y todas las implicaciones que tiene. Dentro de esa disciplina me especialicé únicamente en Derecho Matrimonial Canónico. Okay. Porque obviamente está el derecho penal canónico, el derecho administrativo canónico, pero cuando estuve trabajando también en tribunales eclesiásticos, me especialicé en esa disciplina, en esa área. ¿Para qué? Porque en la Iglesia Católica existen los procesos de nulidad matrimonial, que son personas que se casaron de forma canónica por la Iglesia, que luego sufren un divorcio y quieren volver a restablecer su vida matrimonial a la luz de las normativas de la Iglesia Católica. Pero es muy interesante eso, porque mucha gente, yo lo he escuchado en la calle, gente que me han preguntado, pero ella es abogada, no es abogada, ¿verdad? Y nunca me atrevo yo a dar una contestación en el sentido de lo que es el derecho canónico, porque tampoco lo conozco tan bien, ¿verdad? Nunca he sido católico, así que no conozco todas esas ideas y esa forma, esa estructura, pero es muy interesante que la gente lo entienda. Es el equivalente a un LLM, a una maestría en Derecho. Muy interesante, Le pregunto las mismas preguntas que hemos hecho, ¿verdad? Y que han surgido con los diferentes personas que han participado aquí en estos días. ¿Por qué usted participar? Y específicamente, ¿por qué participar dentro de Proyecto Dignidad? ¿Por qué no otro partido? ¿Por qué no participar de otro partido? Mira, pastor, cuando yo tomé la decisión, como le dije, tengo 2 niños pequeños, eran más pequeños aún cuando dije que sí. La realidad es que como mamá, sobre todas las cosas, mi preocupación por los avances de las corrientes ideológicas de izquierda, sobre todo en el campo cultural, para mí era un motivo de alarma. Y yo decía, caramba, la realidad es que ninguna de las estructuras políticas existentes hasta ese momento estaban defendiendo, como yo entendía que debían hacerlo, los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Esa era una de las motivaciones principales y continúa siéndolo, de hecho. Incluso también la otra causa que para mí era fundamental era la defensa de la vida desde el vientre materno. Siempre ha sido, desde el origen, una de las puntas de lanza de mi quehacer político. Y obviamente de esa visión, ¿no?, que concibo del país que quisiera para todos los puertorriqueños. Así que esas 2 causas específicamente, yo le diría que están bien, bien allegadas a mi corazón y fueron las que me dijeron, Joan, tú también tienes que hacer algo. Di que sí, lo puedes hacer. Así que motivada por mi maternidad, sobre todas las cosas, y por la defensa del derecho a la vida, es que tomo la decisión. Obviamente en el camino he ido evolucionando, ¿no? Y he ido abarcando otros temas y también dándole forma a otras luchas. Y esa visión, tal vez conservadora, en su origen un poco más limitada, se ha ido ensanchando y ha ido, pues, por ejemplo, abarcando la defensa de las libertades individuales en toda su máxima expresión. Y aquí hablamos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y religión, la libertad de asociación, la libertad económica. Y por eso es que tú has visto que en tiempos más recientes, tal vez los últimos 2 años, uno de los temas que he estado abordando con mayor énfasis ha sido el de la libertad económica como otra de las herramientas indispensables para un país próspero y donde realmente podamos tener calidad de vida. Pero en su origen yo le diría que mi maternidad y la responsabilidad que siento sobre mis hijos y sobre la vida de los hijos de otros también es lo que me impulsó a tomar ese paso. En el día de hoy, aquí estuvo Javier Jiménez y han habido, ¿verdad?, otros participantes, pero Javier Jiménez trajo algo, el alcalde, ¿verdad?, el señor alcalde, candidato por el Proyecto Dignidad, trajo algo interesante con respecto a la forma en que él mira el aborto, y él entiende, y no es el único que lo he escuchado, he escuchado a otra gente, que básicamente el aborto está prohibido por el Código Civil de Puerto Rico, ¿verdad? Usted probablemente conocerá un poquito más que yo de eso. ¿Y por qué le hago esa pregunta desde ese punto de partida? Porque la pregunta que hago es, hablemos ya del aborto, ya que usted lo traemos rápidamente, en particular, ¿hace falta en Puerto Rico alguna legislación? ¿Hace falta realmente que se legisle correctamente? Y la segunda pregunta que le tengo que hacer es,
¿hasta cuánto está usted dispuesta a negociar? ¿Cuánto una persona como usted está dispuesta a negociar? Y digo eso, ¿verdad? Porque yo también me he tenido que hacer la pregunta. Sí. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a negociar? 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas, heartbeat. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es su percepción dentro de lo que debe ocurrir en Puerto Rico en este tema en particular? Mira, como te digo, este tema para mí es un tema... Bueno, es que para mí es... Sin este tema, yo creo que Iván Rodríguez Bebe no existiría realmente en la política, porque es que yo no puedo concebir un país, no lo puedo concebir, donde se permita que una madre termine con la vida de sus hijos en el vientre. Eso para mí es algo que mientras ocurra en Puerto Rico, yo existiré aquí para alzar la voz por esos niños indefensos. Ahora, desde el punto de vista del debate jurídico, esto es un poco complicado. No se puede discutir en un minuto. Y que no es tan fácil, que la gente no entiende. No es tan fácil, y me explico por qué. En Puerto Rico, nuestro Código Penal prohíbe el aborto y establece una excepción. Establece que solamente se va a poder permitir para proteger la vida y la salud de la mujer. ¿Qué sucede? En el 1980, después de Roe versus Wade, el caso que fue leading en Estados Unidos por mucho tiempo, hasta este tiempo reciente, en Puerto Rico, nuestro Tribunal Supremo resolvió un caso que se llama Pueblo versus Duarte. En ese caso, el tribunal interpretó la excepción de nuestro Código Penal para determinar que esa excepción que dice salud y vida de la madre iba a implicar cualquier cosa. Y que, en otras palabras, una mujer de cualquier edad, en cualquier tiempo del embarazo y por cualquier razón, iba a poder abortar siempre y cuando se entendiese que eso era para proteger la vida y la salud. Pero vida y salud no se limitaba a que la mujer tuviese un peligro de vida o muerte, es que eso podía implicar, por ejemplo, su salud económica, su estado anímico, su estado emocional, la interrupción de sus planes de vida, es decir, cualquier cosa. Y esa es la normativa que ha imperado en Puerto Rico hasta este momento. ¿Qué es lo que sucede? O sea, que básicamente, si entiendo bien, Puerto Rico usted puede abortar por cualquier razón, la que a usted se le ocurra. En Puerto Rico eso ha sido así, pastor, desde el 1980. Trágicamente, hemos sido históricamente una de las jurisdicciones en Estados Unidos más laxas, más permisivas en materia de aborto. ¿Qué sucede? Cuando se revoca Roe versus Wade, con el caso de Dobbs, lo que algunos han planteado aquí, desde el punto de vista legal, es que el caso de Puerto Rico, Pueblo versus Duarte, se revoca automáticamente. Se deja sin efecto. Exacto. Esa es una interpretación legal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay otras interpretaciones legales que plantean lo contrario. Para poder dilucidar esa controversia legal de si en efecto se revocó o no se revocó esa decisión de nuestro Tribunal Supremo, tendría que ocurrir por lo menos una de dos cosas. Ya sea que un secretario de Justicia haga una interpretación distinta sobre nuestro Estado de Derecho, cosa que no ha ocurrido. Y en efecto, lo que sí ha ocurrido es que el secretario de Justicia actual ha afirmado lo que le estoy explicando, es decir, la vigencia de la interpretación del tribunal, o sea, que no la cambió. O lo otro que tendría que ocurrir es que llegue un caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tengamos una mayoría conservadora, por decirlo así, y que esa mayoría entonces expresamente revoque a Pueblo versus Duarte. Cosa que tampoco ha ocurrido. ¿Cuándo van a ocurrir estas dos posibilidades? Pues no sabemos, pastor, pero mientras no ocurra ninguna de las dos, lo que sí ocurre en nuestro país es que día a día se abortan bebés inocentes en los vientres maternos. Por eso es que desde mi acción legislativa he presentado distintos proyectos para ir limitando la práctica del aborto. ¿Por qué? Yo creo en la protección de la vida desde la concepción. Eso no admite negociación alguna. Ahora, ¿qué pasa? Que en el terreno político, y sobre esto usted sabe, pastor, a veces el ideal, lo que queremos lograr, realmente no puede chocar con lo posible, con lo que podemos y con lo que podemos alcanzar de inmediato. Una cosa es lo que queremos en el ideal lograr a largo plazo o en un momento dado, y otra cosa es lo que es posible lograr en este momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Puerto Rico, lamentablemente, la mayoría legislativa, dominada por el Partido Popular y por el Partido PNP, no han tenido la voluntad
de aprobar proyectos de ley para proteger la vida desde la concepción. Cosa que pudiéramos hacer hoy día, porque Puerto Rico tiene plena facultad para legislar en esa dirección. Que antes realmente no podía, como estaba Roe versus Wade. Exactamente, pero ahora sí podemos, pastor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínese usted, yo presenté este cuatrenio un proyecto para al menos, mire cómo se lo estoy diciendo, al menos proteger la vida ya en la etapa de la viabilidad, cuando el bebé puede sobrevivir fuera del vientre. Y ni siquiera ese proyecto fue aprobado por los dos cuerpos legislativos, fue aprobado en el Senado, pero no en la Cámara. Porque no hubo voluntad política. Y esa ha sido la tragedia en Puerto Rico de nuestra clase política, que en su mayoría ha detenido distintos intentos, no solamente este cuatrenio, también en anteriores, cuando ni siquiera yo estaba. Los ha detenido porque sencillamente no quieren tocar el asunto. ¿Qué es lo que yo he estado haciendo? Y aquí aprovecho su pregunta sobre la negociación. Yo no negocio la protección de la vida desde la concepción, yo camino hacia ella. Yo doy pasos afirmativos para llegar a ese punto. Pero entiendo que la forma para poder lograrlo tal vez no es sacar una varita mágica ni luchar por lo imposible sabiendo las barreras que tenemos a nivel legislativo, sino ir dando un paso certero a la vez para ir protegiendo al menos vida por vida en cada paso. Que eso es algo que a veces los conservadores no han entendido. De acuerdo. Los conservadores quieren todo o nada y no se dan cuenta, ¿verdad?, de lo importante de ir ganando. Yo tenía un abogado hace muchos años que era un abogado, fue el abogado de mi padre por 30 y pico de años, una persona mayor, y me decía todo el tiempo, recordaba, Otoniel, esto es milésima a milésima. Esto es pasito a pasito, pero a veces los conservadores quieren todo o nada. Es una lucha... Digo, no todo, porque usted es conservadora, ¿verdad? No, pero lo entiendo perfectamente, porque ha sido una crítica de algunos sectores también. Y esto es una lucha constante, continua y perseverante. Le hago una pregunta porque, y voy a citarla mal citada probablemente, ¿verdad? Porque no, voy a decir, probablemente, ¿de dónde la sacó? No, la escuché a usted, lo que no recuerdo es los números exactos, lo que no recuerdo son los números exactos, y por eso digo que la voy a citar mal citada. Sabemos que en Puerto Rico hay un montón de clínicas, bueno, hay unas clínicas de aborto, no puedo decir tampoco un montón, no sé cuántas hay. Son 4. Son 4, y sabemos, por lo menos la había escuchado usted en el pasado hablar de que hay una cantidad, usted había dado una cifra, no recuerdo cuándo fue que usted dio una cifra, de niñas, de menores de edad que habían sido llevadas a someterse, ¿verdad?, a procesos de aborto. Y el problema que hay, que mucha gente no creo que lo realice, de que no se investiga, no se le da seguimiento. ¿Cuán real es ese problema de acuerdo a lo que usted ha investigado? Totalmente. Y de hecho, esa ha sido una de las grandes revelaciones en este cuatrenio sobre la lucha pro vida. Y es que hemos podido constatar con prueba, con evidencia, tanto por parte del Departamento de Salud como del Departamento de Justicia, las ineficiencias y las fallas en las que han estado incurriendo las clínicas de aborto por años. Nosotros pedimos información de los pasados 5 años, pero podemos especular que estas mismas fallas han ocurrido desde años anteriores. Y en el caso específico de las menores de edad, y me voy a situar específicamente las de 15 años o menos, y voy a explicar por qué. Porque nuestro Código Penal establece que una menor de 15 años o menos no puede consentir el acto sexual y, por lo tanto, si una menor de 15 años o menos está embarazada, ese embarazo constituye en sí mismo una sospecha de agresión sexual que debe ser investigada. Mire, pastor, por años las clínicas de aborto no refirieron los casos de estas menores de 15 años o menos que ni siquiera guían. Alguien tuvo que llevarlas a las clínicas. No refirieron los casos a las autoridades para que se investigara. Es decir, de estas menores, sabrá Dios cuántas de ellas fueron abusadas sexualmente por un agresor que las lleva a abortar para encubrir su delito sin que nadie se entere. Porque trágicamente, como decíamos, en Puerto Rico, hasta ahora, y voy a ahondar en esto, hasta ahora, una menor de esa edad podía ir a una clínica a abortar sin que sus padres se enteraran. Nadie se los notificaba por la interpretación, ¿verdad?, que se ha hecho sobre el caso de Pueblo versus Duarte, del que hablamos. Y fíjese, yo presenté un proyecto precisamente para regular esto, para exigir el consentimiento parental, no porque yo esté de acuerdo con el aborto, es que por lo menos y al menos es una forma de ir estableciendo restricciones y que no sea ilimitado. Y no se logró por la vía legislativa. Usted recordará que ese proyecto también se aprobó en el Senado, no se aprueba en la Cámara porque el Partido Popular, la cúpula, y tengo que decirlo con nombre y apellido, Rafael Tatito Hernández,
Jesús Manuel Ortiz, que es el actual candidato a la gobernación del Partido Popular, decidieron que no se bajara a votación el proyecto porque sabían que si se bajaba a votación se iba a aprobar. Y ya el gobernador Pedro Pierluisi había adelantado extraoficialmente que un proyecto como este él lo hubiese firmado. Sencillamente, pastor, por un asunto de sentido común. ¿Qué padre o madre responsable no quiere saber si su hija se somete a un procedimiento de esa naturaleza, que es permanente e irreversible y cuyas consecuencias pueden ser muy serias para su salud? Hasta la muerte puede ser. Por supuesto, pero es que esto, mire, esto más allá de si usted es conservador o liberal, es un asunto de sentido común y de responsabilidad básica de cualquier padre o de cualquier madre. Bueno, pues la historia fue que no lo aprobaron en la legislatura, así que me fui por la vía administrativa, conversé con el gobernador de Puerto Rico y con el secretario de Salud y se logró una enmienda al reglamento del Departamento de Salud que rige a esas clínicas de aborto. ¿Para qué? Para que se exija el consentimiento parental de al menos de uno de sus padres en esos casos y además de eso, para que en el 100% de estos casos, aún con el consentimiento parental, se refieran todos a investigación para asegurarnos que esa menor no es víctima de agresión sexual. A raíz de esa enmienda de reglamento, pastor, y enhorabuena, y damos gracias a Dios, de las 4 clínicas abortivas, ya hay 3 que han dicho que no van a atender a menores de 15 años o menos. Muy excelente y un grande logro. Y es lo que usted dice. Yo creo que la gente no se da cuenta, especialmente me da lástima con los conservadores, ¿verdad? Concurro con usted que lo quieren todo o nada. Y no buscan las vías estratégicas para tomar ciertas decisiones. Así que, ¿verdad? Le felicito por todo eso. Yo lo resumo, gracias, pastor. Y de verdad le agradezco que comprenda, ¿no?, cómo nos movemos en el terreno político. Así yo, ¿verdad? Créame que de este lado hemos aprendido a veces poquito a poquito, paso a paso, tratando de esas luchas. Yo lo resumo así, digo, lo ideal no puede ser enemigo de lo posible. Y así ha sido lo difícil, ¿verdad? Pero eso es tema para otro día. Lo complicado, uno tratar de negociar con tanta gente, de cuadrar con tanta gente y las visiones a veces que no se dan cuenta de lo práctico, lo pragmático que hay que hacer. Pero yo lo he tenido que hacer. Yo he tenido que saber, mire, la gente escucha la palabra negociación y al principio suena como antipático, ¿no? Como, tal vez tiene una connotación negativa, pero la realidad es que en el terreno político, vamos a cambiar la palabra, uno tiene que ser capaz de dialogar con todos los compañeros, con todas las facciones, porque de lo contrario no se puede adelantar nada. Si usted es una ficha solitaria en ese tablero de ajedrez, usted nunca va a ganar el juego. Usted tiene que tener la capacidad de escuchar, de convencer y de llegar a acuerdos para ir dando esos pasos afirmativos. Ya que usted trajo, porque podemos hablar aquí del aborto y ese tema mucho más tiempo, quiero tocar 2 o 3 cosas más. Ya que usted trajo ese aspecto de la ficha solitaria, una de las cosas que se dicen de los representantes o senadores independientes o senadores y representantes de partidos que se consideran hoy como minoría. Usted, Proyecto Dignidad, lanzó una sola senadora por acumulación, que es usted. Lizy Burgos, que ha estado aquí también con nosotros, ¿verdad? Para representantes. Realmente, ¿cómo usted le puede explicar a la gente que un senador o una senadora puede hacer una diferencia? Hay gente que dice, no, pero hay que tener allí, ¿verdad?, mayoría, hay que tener... ¿Cómo usted le puede explicar, mira, mi voto no es perdido, o tu voto no es perdido si tan solo tenemos una senadora por ahora o un representante? ¿Cómo la gente puede entender eso? Pues mira, pastor, es una pregunta que yo creo que ha sido recurrente en este cuatrenio. ¿Y qué mejor respuesta que el resultado? Y en ese caso yo puedo hablar y testimoniar por el trabajo que hemos realizado desde mi oficina legislativa en el Senado. Hasta ahora, yo he sido la única senadora de Proyecto Dignidad, pero ya para estas próximas elecciones somos 15 candidatos. Por distritos y demás. Porque son 14 por distrito y mi candidatura por acumulación. Exacto. Nosotros 15 ya conformaríamos mayoría, porque en el Senado con 14 se tiene mayoría legislativa. Claro, tener mayoría facilita el proceso legislativo. Eso no se puede tapar el cielo con la mano. Mientras más senadores tú tienes de tu propio grupo, es más fácil conseguir los votos y adelantar los propósitos que tú te propones a nivel legislativo. Y por eso es que la mayoría de los partidos piden un voto íntegro, le piden que voten por sus equipos legislativos, las nuevas mayorías, como le quieran llamar, porque sí tiene, en lo práctico, la vida real, tiene una gran ventaja. Ahora bien, desde mi experiencia legislativa, yo le puedo decir lo siguiente: así como ha sido un reto en estos 4 años haber sido la única senadora electa por el momento, la realidad es que también fue una gran oportunidad de tener que sentarme uno por uno en muchas ocasiones con mis compañeros en ese proceso de diálogo. Y para mí fue una gran oportunidad
de escuchar y de ser escuchada y de lograr realmente encauzar diferentes tipos de proyectos. Para que tengas una idea, en estos 4 años yo logré, y digo, mejor prefiero decir, mi oficina legislativa logró, porque seguro, es un trabajo en equipo. Nosotros logramos la aprobación de 15 proyectos de ley sobre una diversidad de temas. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, economía, una medida anticorrupción, acceso a la información pública, adopción, medidas contra la violencia sexual, agricultura. Es decir, eso para una senadora, si usted compara mi récord legislativo, y aquí nos tendríamos que ir cuantitativamente a los números, con el resultado de otros compañeros de otras delegaciones que tenían 10 o 12 legisladores de un mismo partido, usted se va a dar cuenta de la gran labor que realizamos y del resultado que logramos. Y claro, siempre va a venir alguien que le va a decir, bueno, pero ya no lo pudo haber logrado sin los legisladores de este partido. Del PNP, o del partido. O el otro. Exacto. Y mire, la realidad es esta. En la legislatura no hay monjes de la caridad legislativa. Eso no existe, pastor. A mí nadie me dio un voto, ni nadie votó por un proyecto mío, porque yo soy Joan Rodríguez Bebe. Eso no ocurre así. Los compañeros todos, incluyéndome, tenemos una responsabilidad de votarle a favor a aquellos proyectos que entendamos que son buenos para Puerto Rico y de votarle en contra a aquellos que entendamos que no les sirven bien al país. Ese debe ser nuestro único criterio, no quién es el autor o la autora de la medida. Quien haya votado así le hace un flaco servicio al trabajo legislativo. Le hago 2 preguntas más, ¿verdad? Sé que podemos estar aquí hablando tantas cosas, pero hago la misma pregunta que le he hecho también a todo el mundo, los otros que han participado, diferentes partidos. Querrámoslo o no, estas elecciones se han ido mucho a el aspecto de comunismo contra la estadidad o el capitalismo, la independencia versus la estadidad. Realmente la gente debe estar pendiente a ese ideal, a esos ideales, debemos estar pendientes a la estadidad, a la independencia, debemos estar pendientes al pensamiento comunista, socialista, o es algo que simplemente es inconsecuente en este tiempo. Absolutamente hay que estar pendiente. Yo creo que es definitorio, más que el tema del estatus, y eso también podemos abundarlo, el tema de tu visión ideológica sobre hacia dónde debemos movernos. Le hago yo la pregunta mezclada porque la gente lo ha mezclado, la ideología con el estatus. Es por eso que le hago la pregunta y así. Lamentablemente, por eso meritaría una conversación sobre esa mezcolanza que se ha hecho en Puerto Rico a raíz de nuestra propia realidad política. Pero eso no ocurre en casi ninguna parte del mundo. Eso ocurre aquí por nuestra particularidad política en torno a nuestra relación con Estados Unidos. La realidad es, pastor, que lo que usted pregunta es fundamental. Sí es importante. Y considero que es definitorio. ¿Por qué? Porque tu visión ideológica, no en tema del estatus, sino a nivel de tu visión económica, de tu visión social, de tu visión sobre el rol del Estado, va a definir la política pública que tú diseñes como político en el país. Así que definitivamente hay que ver esto. O sea, por ejemplo, si usted tiene una visión de izquierda en temas económicos, usted va a impulsar política pública, legislación que establezca una mayor intervención del gobierno en los asuntos de la esfera privada económica. Más regulación, más burocracia, más obstáculos para que la gente pueda emprender con libertad y ganarse el pan nuestro de cada día dignamente, sin obstáculos innecesarios del gobierno. Ahora, si usted, por el contrario, es una persona que tiene una visión de libertad económica, que usualmente uno vincula esa visión ideológica económica con el conservadurismo, pues usted va a ver un político que va a buscar simplificar la vida a los individuos, establecer y promover un gobierno que facilite la actividad económica y que le permita al individuo poder prosperar con libertad y sin obstáculos innecesarios. O sea, ¿cómo que eso no es importante? Eso es fundamental. Eso es vital. Estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Además de eso, y vamos al campo social. Vamos al campo social. Si usted tiene una visión social de izquierda, usted va a ver un gobierno que va a seguir defendiendo el mal llamado derecho al aborto. Usted va a ver un gobierno que va a continuar impulsando y tratando de avasallar con la ideología de género, lo que implica, por ejemplo, tronchar, atropellar el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Usted quiere un gobierno intervencionista en su vida privada familiar, pues usted va a votar por un gobierno de izquierda. Ahora, si usted quiere un gobierno que respete su derecho como padre a la educación de sus hijos, usted va a votar por un gobierno con una visión conservadora.
Y que, mire, lo puede ver en las plataformas de gobierno. De hecho, en estos días conversaba en un programa de televisión, en un careo amistoso, y yo le decía a esta persona, pero es que mire, usted dice que usted es conservador, pero usted se ha leído la plataforma del Partido Independentista, la plataforma del Movimiento Victoria Ciudadana, e incluso la plataforma del Partido Popular, y son plataformas que abiertamente, sin ningún tipo de disimulo, dicen que van a seguir defendiendo el mal llamado derecho al aborto, la ideología de género, y todo esto tiene unas implicaciones sobre nuestras libertades, porque eso sencillamente son los grandes headlines, pero eso incide directamente sobre nuestra libertad de expresión, porque entonces empiezan a aprobar leyes para decirle que si usted dice tal cosa, esos discursos de odio, cállese la boca. Por ejemplo, mire, eso va a incidir sobre una libertad que es fundamental para todos, nuestro derecho a poder expresar según nosotros creamos las cosas. Y eso va a incidir sobre su libertad religiosa. Es que ya lo hemos visto en este cuatrenio, proyectos tras proyectos que buscan imponer una concepción ideológica sobre la sexualidad humana a costa de ¿qué? De otras libertades, de su libertad de poder decir y vivir conforme a sus creencias religiosas o filosóficas de vida. Bueno, mire, senadora, tenemos tantas cosas que hablar. Esta no sé si la quiera contestar, se la voy a hacer como quiera, ¿verdad? ¿Cuán importante es en este tiempo la papeleta, esa papeleta? Hay 2 papeletas extra, podemos decir, en el día de hoy. Sí. La famosa plebiscito, ¿verdad? Y los famosos votos simbólicos, como le llaman, por Donald Trump o por Kamala. No sé si se quiere hablar de eso, cuán importante es o es algo que la gente debe obviar, en su opinión. ¿Esa papeleta se debe llenar, no se debe llenar? ¿Qué la gente debe hacer? Mira, pastor, más allá de atribuirle importancia o no importancia, primero yo respeto el derecho de cada elector a ejercer su derecho al voto, incluyendo en esas papeletas que son obviamente un simulacro político porque sabemos que no tiene ninguna consecuencia de validez ante el Congreso Federal. O legal, podemos decir, ¿verdad? Una legalidad. Una legalidad, exacto, en la formalidad del proceso político. Ahora bien, hay quienes plantean, miren, aunque esto no tenga una validez desde esa perspectiva, sí tiene un efecto de comunicar un mensaje ante el Congreso de Estados Unidos. Pues mire, eso es un punto válido. Así que aquí hay 2 puntos. Los que dicen, mire, eso es un simulacro, no pierda su tiempo. Y los que dicen, oye, pero es que aunque sea un simulacro, comunica un mensaje. Y lo voy a resumir de esta manera. Si ganase en Puerto Rico la candidatura demócrata a la presidencia, pues ¿qué se va a proyectar en Estados Unidos? Que Puerto Rico, en un futuro, si llegara a ser Estado, sería una jurisdicción liberal y progre. Pero si gana un candidato o candidata del Partido Republicano, ¿cuál es el mensaje que se comunica allá? Mira, en su momento, en su día, si llegase a ser Puerto Rico un Estado, porque esa fuera la voluntad política del pueblo de Puerto Rico, pues mire, Puerto Rico sería o pudiera ser un Estado republicano. Así que yo puedo entender los 2 puntos de vista y por eso es que creo que al fin y a la postre cada cual lo va a ejercer como mejor lo entienda, Desde mi perspectiva, pastor, el tema del estatus que todavía no se ha resuelto es un tema fundamental, es un tema importante que debe ser atendido por todos los partidos con el mayor desprendimiento. Lamentablemente en este tiempo, en nuestra historia política, este tema ha sido desgastado y yo diría que cada partido cuando ha tenido el poder, lo que han hecho es que lo han utilizado para su beneficio político partidista. Entonces no ha surgido en Puerto Rico un proceso de consenso que realmente la gente en términos generales considere serio. Y eso ha afectado el que podamos movernos y adelantarnos en la dirección que decida el país. Mi posición personal sobre el proceso es que en su momento, con desprendimiento real, con seriedad, con el mayor sentido democrático, le va a corresponder al pueblo de Puerto Rico tomar esa decisión. E independientemente de mi posición personal o la de cualquiera de mis compañeros de partido, hay que respetar esa voluntad mayoritaria porque antes de las preferencias personales está la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico. Usted está corriendo nuevamente y es verdad, creo que es muy probable que usted realmente prevalezca una vez más, ¿verdad?, dentro del partido y que logre entrar dentro del Senado. Así que eso es lo que se vislumbra, ¿verdad?, por lo que la gente ya también conoce y conoce de usted. Pero en estos últimos minutos, ¿qué proyectos nuevos tiene Joan Bebe, ¿verdad?, que le ofrezca al país, que le diga, mire, pastor, la gente que me está viendo en el día de hoy me está escuchando, yo
quiero trabajar en esto. Ya sabemos que usted es apasionada con el aborto, así que... Sí, eso va a continuar. Eso va a continuar como quiera, eso va a continuar. Y sabemos ya su postura, ¿verdad? Que esto es milésima, batalla tras batalla. Pero ¿qué otras cosas usted le puede decir? Mire, pastor, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo que quiero lograr, me gustaría alcanzar en estos próximos 4 años. Bueno, de inmediato, lo primero que voy a hacer es darle continuidad a los proyectos que ya son ley. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de que se hacen muchas cosas, incluso ocurre la verdad a nivel de infraestructura y luego se dan al traste. Para mí es importante ver qué ha ocurrido con la legislación de mi autoría, si se está implementando, si se está implementando correctamente, cuáles han sido los resultados, si requiere alguna enmienda. Así que yo creo que lo primero es, vamos a ver si lo que legislamos ha sido efectivo y si requieren algún tipo de enmienda esos proyectos de ley. Eso para comenzar. Continuidad. Yo creo que en Puerto Rico esa palabra hace falta. Hace falta, continuidad. Además de eso, uno de los temas que voy a atender de inmediato va a ser el tema de salud, que durante este cuatrienio no fue un tema que pude atender como hubiese querido, porque la realidad es que el trabajo era mucho sobre muchos otros temas, pero en este cuatrienio tengo 3 cosas con las que quiero empezar. Primero, sabemos que tenemos un problema de escasez de médicos, que es, yo creo que uno de los problemas más serios en el país a nivel de la administración de médicos y enfermeros. Médicos y enfermeros. Pues mire, lo primero, vamos a legislar 3 cosas sencillas que no requieren tampoco de grandes transformaciones, pero que se pueden lograr y que pueden ayudar. No son la panacea, pero son paso a paso. 1, vamos a legislar para reconocer la reciprocidad de la licencia médica de los médicos en Estados Unidos, en cualquier estado, para que puedan practicar en Puerto Rico. Esto permitiría que distintos médicos de diferentes especialidades puedan venir a Puerto Rico, ya sea periódicamente, para ofrecer servicios. Segundo, eso no existe en el día de hoy. Eso no existe en el día de hoy. Lo segundo, pastor, hoy día los médicos cuando se gradúan tienen que esperar un promedio de 6 meses para que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica le conceda la licencia. Usted me va a decir a mí, ¿qué usted va a hacer en esos 6 meses? Bueno, o sea, usted se va del país, o usted parece que tiene que tener mucho chavo en la alcancía, pero con los préstamos estudiantiles encima, con todo encima. Pero pastor, la realidad es que el mismo país los está expulsando. Así que algo bien sencillo, enmendar esa ley. ¿Para qué? Para establecer un periodo fijo de concesión de esa licencia, no más de 60 días. Y lo tercero, flexibilizar la ley de trabajo de telemedicina, que ahora mismo tiene unas trabas y exige que el médico tenga que sacar una licencia en telemedicina para que entonces le puedan dar la licencia para poder... Mire, vamos a simplificar, si usted es médico, usted debería ya poder hacer telemedicina sin ningún otro obstáculo que impida practicar de esta manera la profesión médica. Yo creo que esas 3 medidas pueden ser una aportación importante al principio del cuatrienio que no requieren de grandes transformaciones y que yo entendería que pudieran tener consenso entre todos los compañeros legisladores. Senadora, le agradezco. Yo sé que puedo hablar con usted un montón de tiempo. Un montón más. Y podemos seguir hablando de tantas otras cosas, pero me gustaría también que la gente me explicara, los demás también han explicado, cómo la gente puede votar por usted. Yo sé que va a pedirle voto íntegro y que voten bajo Proyecto de Dignidad, pero también sabemos que es una realidad en Puerto Rico que la gente vota, ¿verdad?, por candidatura. ¿Cómo la gente no daña la papeleta y vota por usted si quieren votar por usted? Bueno, primero que todo, importante, por el Senado por acumulación, que es mi candidatura, yo aparezco en todas las papeletas de todos los pueblos. Lo importante es que la persona sepa que solamente puede votar por un senador por acumulación, una sola persona. Es decir, si usted va a votar por mí, no puede votar por más nadie al Senado por acumulación. Lo segundo, aparte del voto mixto, el voto íntegro, debo decir, que todo el mundo sabe cómo es, ¿verdad? Una X debajo de la insignia de tu partido y ya está. Hay 2 formas más de votar. Voto mixto, que lo que tiene que hacer el elector es votar, hacer una X debajo de la insignia de su partido, el que sea, y luego va a la columna de Proyecto de Dignidad, me busca a mí en el número 10, aparece mi foto y hace una X al lado de mi foto, en el encasillado. O sea, eso es fácil, debajo del partido y al lado mío. Y la otra forma es candidatura. Candidatura quiere decir que usted no va a votar debajo de ninguna insignia de partido alguno y simplemente usted va a votar haciendo una X al lado de cada candidato que aparece en la papeleta para los distintos puestos electivos. Vuelvo y digo, lo fundamental, al Senado por acumulación solamente una persona. Solamente puede votar por una persona. ¿Y usted es la número 10?
yo aparezco en la columna de Proyecto Dignidad en el número 10. En el número 10. Y se ve mi foto. No me puedo perder. Y yo creo que mi apellido también es bastante llamativo, Ya, así que sí, ya todo el mundo conoce. Rodríguez Bebe. Así que bueno, senadora, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber sacado el rato. Le deseamos éxito y que siga ahí en la batalla y en la lucha que tiene, ¿verdad? Allí en el Senado. Alguien me preguntaba en estos días, pastor, ¿por qué usted no corre y demás? Y mire, yo no corro primeramente, porque Dios no me ha llamado a hacerlo, número uno, y número dos, realmente estar en sus zapatos y los zapatos de ustedes, que como yo creo que usted lo explicó muy bien, ¿verdad? Que usted tenía unas causas, eran una o dos causas que usted tenía, ¿verdad? Muy claras, pero al entrar allí tiene que trabajar con todos los problemas del país, no puede ser tan solo una causa, hay que trabajar con tantas otras cosas que realmente, ¿verdad? Le admiramos y admiramos a todos los que se meten en el servicio público, ¿verdad? Creo que la mayoría, por no decir todos, se meten y entran realmente con el buen deseo de servir. Así que gracias por haber estado con nosotros. Usted manténgase en sintonía. Por favor, comparte esta entrevista con otros. Si nos está viendo a través del canal, gracias por estar ahí siempre en sintonía aquí de Pura Palabra.